de envío de información es importante porque en realidad la forma en la que nosotros interactuamos con los sistemas, con cualquiera que ustedes quieran, es a través de formularios. Yo les decía, cuando ustedes, por ejemplo, ingresan a su cuenta de Facebook y ponen su usuario y su contraseña, están en un formulario. Cuando ustedes están en Facebook y quieren hacer un comentario, el cuadrito que tienen está adentro del formulario, ¿ok? Cuando yo selecciono o contesto una encuesta o publico un archivo, en realidad tengo un formulario. Cuando envío un correo, lo que lleno para escribir el correo es un formulario. ¿Me explico? Entonces, los formularios son el mecanismo en el que nosotros generalmente capturamos información y la enviamos al servidor, les decía. Y esa información se puede procesar de muchas formas. La forma más habitual, la más corriente, la que más utilizamos es, esa información se almacena, porque luego nos sirve. Es decir, en algún lado están almacenadas todas las fotos y todos los videos que compartieron en Facebook, por ejemplo, ¿no? O todos los tweets que hicieron. O en algún lado se almacenan todos los correos que han enviado. O todos los likes que han visto. ¿Sí me explico? En algún lado se almacenan. ¿Dónde se almacenan? Bueno, también hay otros mecanismos de almacenamiento, pero ahorita nos vamos a ir al más sencillo. Una forma de almacenarlo es en una base de datos, ¿ok? Entonces ya aparece para mí un elemento adicional, ¿ok? Ya tengo información que quiero en un formulario, que la tengo que procesar, pero que parte de ese procesamiento implica almacenarla en una base de datos o sacarla de una base de datos, como cuando ustedes consultan un usuario y contraseña, ¿no? Busquen la base de datos si existen y las dice, ¿está registrado? ¿No está registrado? ¿Tu contraseña está mal? ¿Tu usuario no existe? ¿Estamos? Ya buscó en algún lado y ya me dijo si sí o no. O cuando ustedes cambian su nombre de perfil de Facebook, por ejemplo, ¿no? En algún lado voy a validar, a ver si existe, si no, en algún lado va a modificar, ya no me llamo princesita bonita, ahora me llamo princesita hermosa. ¿Estamos? Sí, en algún lado lo hacen, ¿estamos de acuerdo? O cuando digo, ya, me harté, no quiero a nadie más de Facebook, me ha traído muchos problemas, ya rompí con todos mis novios, ya, voy a cerrar mi cuenta de Facebook, ¿no? Entonces, de algún lado, ustedes alguna vez lo han intentado y dicen, si borra su cuenta va a desaparecer toda su información y todo su no sé qué, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde desaparece? ¿De dónde desaparece? De donde esté almacenada, ¿estamos de acuerdo? Y ese almacén puede ser una base de datos. Entonces, en muchas ocasiones, cuando nosotros otra vez enviamos información al servidor, muchas veces lo que vamos a hacer con esa información es guardarla, o buscarla, o eliminarla, o modificarla, hacerle algo. Vamos a hacer algo, ¿ok? Y en el caso de la tarea integradora, eso tiene que ver con manejar una base de datos. Entonces, les decía, este es un ejemplo de base de datos. A lo mejor podemos hacer algo más simple. Hay un proceso en general que tenemos que seguir a la hora de procesar la información. ¿Ok? Pero bueno, vamos a salir de una situación preliminar. Regresando a esta diapositiva. ¿Ok? Yo agarro, fíjense, y envío mi información a la base de datos. Le voy a agregar una forma acá para poder explicar lo que viene. Aquí está. Este es mi símbolo de base de datos, ¿verdad? Ya lo conocen. Por acá tengo mi base de datos y ustedes ya saben que create database, bla, 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 create table, bla, 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 insert, bla, 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 delete, lo que sea, ¿no? Está aquí, mi base de datos. Y esta base de datos generalmente utiliza MySQL como lenguaje, bueno, SQL como lenguaje para trabajar, ¿no? Y entonces, por un lado está mi servidor con PHP, por otro lado en realidad está mi servidor de base de datos y por otro lado está mi cliente escribiendo. Entonces, yo tengo que diseñar una forma para garantizar que mi cliente o la información que estoy almacenando en mi cliente
llegue de allá, hasta acá, hasta mi base de datos y regrese. No solamente que vaya, sino también que regrese. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Esta parte de acá, es decir, cómo agarramos la información y le enviamos al servidor, es la que acabamos de ver. ¿Ok? La parte que ahora tenemos que resolver es cómo le hago, ya que tengo la información, para pasar a la base de datos. ¿Sí? Y entonces, esta parte del código donde yo les dije, se procesa la información, ¿ok? Aquí es donde ya no solamente voy a mandar a imprimir la base de datos, es donde voy a definir un mecanismo, una fórmula para pasar de la información que recibo acá a la base de datos, ¿ok? ¿Cómo le hacemos para pasar? ¿Cómo interactúan ustedes con una base de datos? ¿Qué utilizan? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Consultas. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes utilizan consultas. Todo lo que utilizan son consultas, ¿o no? Sí. Les digo, el create database, create table, son consultas, instrucciones que van enviando, ¿no? Esa es su forma de interactuar con el MySQL. De alguna forma, ustedes tienen que agarrar y enviar consultas acá para trabajar, ¿no? Y de alguna forma esas consultas les tienen que regresar resultados. Por ejemplo, yo quiero buscar todas las páginas web que tengan PER. De alguna forma tiene que buscar las páginas web y me las tiene que regresar, ¿no? Es que yo quiero validar mi usuario y mi contraseña. De alguna forma tiene que buscar y decir si existe o no existe. La forma de hacerlo es a través de consultas. Pero para que yo pueda enviar estas consultas a la base de datos, primero tengo que establecer un mecanismo para comunicarme con la base de datos. Hagan de cuenta que este puente de aquí no existe, ¿ok? Yo recibo la información. Entonces, si yo quiero comunicarme con la base de datos, lo primero que tengo que hacer es diseñar o establecer, esa sería la palabra correcta, tengo que establecer un canal para comunicarme de acá a acá. ¿Sí me explico? Entonces, lo primero que tengo que hacer es cómo voy a hacer para que estas cosas estén conectadas. Y entonces yo puedo enviar y pedir información. Esto es lo que nosotros llamamos una conexión a la base de datos. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer antes de empezar a hacer lo que queramos, voy a irme para aquí abajo, voy a rayonear acá. El primer paso que yo tengo que seguir es conectarme. Perdón, estoy mal. El primer paso es hacer una conexión a la base de datos. Es decir, tengo que abrir una especie como de puente para poder comunicarme entre mi página y el MySQL. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, ¿cómo hago esa conexión? Ahí es donde tenemos un mecanismo. Ahorita vamos a ver. Lo que quiero mostrarles antes es que también un asunto preliminar para que yo pueda hacer esa instalación es que ya tengo a mi cliente, ya funciona mi servidor, también tiene que estar funcionando mi manejador de base de datos. Entonces, en términos carnales normales, ¿eso qué significa? Que MySQL Database, mi servidor de base de datos, ya tiene que estar corriendo, ¿ok? Entonces, si con las páginas anteriores era suficiente que el Apache estuviera funcionando, ahora que queremos hacer o manejar o trabajar con base de datos, otro prerequisito es que el servidor de base de datos también esté funcionando, ¿ok? Porque si no está funcionando, entonces no va a poder conectarse. ¿Sí me explico? Entonces también es como un prerequisito antes de que empiecen a desarrollar su página. Si van a trabajar con base de datos, ahora tienen que checar que su servidor esté prendido, que estén guardando sus documentos en HTDocs y además que su servidor de base de datos
también esté prendido. ¿Sale? Entonces, ya lo prendí. Ahora sí, ya tengo que establecer este mecanismo. ¿Cómo voy a establecer este mecanismo? Hay una serie de pasos que yo tengo que seguir, pero esta parte también es muy importante. Los pasos siempre son los mismos. No se cansen. O sea, no se angustien, no es complicado. Siempre son los mismos pasos y siempre son en el mismo orden. ¿Estamos? Entonces, una vez que lo sepan una vez, el resto de las veces va a ser exactamente igual. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues va a cambiar cuál va a ser la consulta. Es decir, en algunas ocasiones voy a querer insertar un dato, en algunas ocasiones voy a querer borrar un dato, en algunas ocasiones voy a querer crear una base de datos, en otras ocasiones voy a querer eliminar una base de datos. ¿Sí me explico? Entonces, lo que cambia es la consulta, pero los pasos son exactamente los mismos. ¿Ok? Entonces, primero, ¿cómo establecemos la conexión? Primero, ¿ok? Vamos a establecer, aquí yo lo tengo, no lo he modificado, las instrucciones ya cambiaron, agregándoles una I al final. Entonces aquí es MySQLi, ¿ok? Entonces yo tengo un conjunto de instrucciones que me van a permitir a mí hacer la conexión a la base de datos, ¿sale? Les decía, atender este puente primero. La instrucción es MySQLi, en este caso. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero conectarme a la base de datos acá, lo primero que tengo que hacer es, voy a generar una variable, ejecutar la instrucción perdón, déjenme. No. Gracias. Connect. MySQL. Connect. Permítanme, estoy escribiendo algo mal. Es que nada más es mayúscula la primera. Perdón, otra vez aquí tenemos que ser. ¿Esa la primera no lleva ahí? Sí. Vamos a hacer una pausa para verificar esto nada más. Perdón, eso es lo que les estaba verificando. Vamos a checar. No tengo internet acá. Vamos a checar. Bueno, entonces, y en esta conexión, ahorita checamos la instrucción, yo tengo que establecer dos parámetros, ¿ok? Primero, decirle en qué dirección está el servidor al que me voy a conectar, ¿sale? Eso significa que yo debería darle ahí la IP del servidor al que me voy a conectar. Ahora, es la IP si yo me voy a conectar a un servidor externo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Otra vez, que va a ser su caso. En realidad van a tener un servidor y a ese servidor se van a conectar con Entonces ahí tendría que poner, en primer lugar, les voy a poner ahorita, en primer lugar tendría que poner a qué IP me voy a conectar. Ahora, como nosotros nos vamos a conectar aquí directamente a nuestro servidor local, entonces no le voy a poner la IP, le voy a poner local host. Es el primer parámetro que tengo que establecer, ¿ok? Segundo, le tengo que decir con qué usuario me voy a conectar. ¿Sale? ¿Sí? MySQL. Perdón, es con minúsculas. Ya lo vi. Ahí está. ¿Ya ven? Ahora sí ya se puso rosa. Segundo, tengo que decirle con qué usuario me voy a conectar. Aquí yo estoy siendo totalmente irresponsable. No he dado de alta usuarios. Ustedes ya lo van a ver en sistemas operativos o ya lo están viendo. Así que me voy a conectar con root. Que no debo hacerlo, estamos de acuerdo. Por seguridad es lo peor que podemos hacer. Y tercero, me va a preguntar con qué password me voy a conectar a root. ¿Sale? Cuando ustedes hacen una codificación, cuando hacen una conexión a su servidor, ya lo han hecho
en sistemas operativos van a ver que siempre ponen a dónde me voy a conectar, con qué usuario y qué contraseña, ¿sí o no? Entonces, aquí para conectarnos hacemos exactamente lo mismo, ¿ok? Yo lo especifico. ¿A qué servidor? Ya les dije, esto sería una IP, yo estoy haciendo aquí trampa, ¿ok? Y le digo con qué usuario y con qué contraseña me voy a conectar. Esa es la primera parte. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta acá? No, entonces ahí donde está entre las dos comillas todavía falta la contraseña. No, es que yo en este caso particular yo no tengo contraseña en el root. Ya. Por eso le estoy poniendo. Si hubiese una contraseña, entonces ahí tendría que ponerle la contraseña. ¿Estamos? Yo no tengo ninguna, por eso lo estoy dejando vacío. ¿Ok? En lo del root sería el usuario, ¿no? Con el que se va. Claro, si no tengo usuario root y tengo otro, Pedro, Lola, Juan. Sí. Entonces le pongo el usuario y la contraseña. ¿Sale? Bien. Digo, aquí yo estoy siendo muy irresponsable, esto no se debe hacer en un terreno de desarrollo normal, no manejo la contraseña de root, ¿no? Eso es para grandes casos, en realidad se crean cuentas en el servidor para administrar servicios, ¿no? Y si ustedes acceden a un servidor remoto, si rentan un servidor, en realidad tampoco les van a dar la contraseña de root, les van a asignar un usuario y una contraseña y con eso se conectan. ¿Estamos? Pues estamos en la misma situación. Ahora, esto me va a hacer la conexión. Hagan de cuenta que me va a hacer el puente. Y ese puente lo va a guardar aquí, en esta variable. Yo le puse conexión. ¿Ok? Entonces, ¿cómo verifico si hice mi conexión? Pues muy fácil. Le voy a preguntar si hizo mi conexión. ¿Ok? Aquí le estoy preguntando si se conectó. Si se conectó, ahorita vamos a hacer un ejemplo simple. Voy a decirle, perdón, ya no conozco. Voy a ponerle acá que me escriba OK. ¿Sale? Es decir, si pudo. Y si no pudo, le voy a decir que me imprima no OK. ¿Sale? Entonces, con esto estoy haciendo la primera parte. Establecer mi conexión entre el servidor y el servidor de base de datos. ¿Ok? Pues vamos a probarla. Voy a guardar esto y voy a decirle ahora que me ejecute. Voy a cancelar estos dos, si les parece, porque si no voy a tener que mandarlo desde el archivo 1. Ahorita nada más me interesa probar la conexión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, le voy a decir que me ejecute archivo.php. ¿Sale? ¿Qué significa el OK? Significa que sí me hizo la conexión, es decir, el puente, otra vez, el puente entre la computadora y el servidor ya se estableció. Y otra vez, ese va a ser siempre, siempre, siempre el paso número 1. Me voy a conectar. ¿Cuál va a ser siempre el paso número 2? Va a ser que yo seleccione de mi servidor a qué base de datos me voy a conectar, ¿ok? Y entonces eso, ya chequé. Ahora les decía, el paso, esto vamos a numerarlo, el paso número 1, la conexión. Ahora, el paso número 2, y hasta aquí lo vamos a dejar porque el otro ya necesitamos explicarlo con ejemplo, ¿ok? El segundo paso es seleccionar la base de datos a la que me voy a conectar. Acuérdense ustedes que cuando yo tengo un servidor, tengo muchas bases de datos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, de todas las bases de datos que tengo, ¿cuál de ellas es la que voy a escoger para conectarlo? ¿Con cuál voy a trabajar? Ahorita vamos a tratar de conectarnos a Demo. Está vacía, no tiene nada. ¿Y de qué varía? El nombre. O sea, acuérdense que ustedes van a tener... Yo, por ejemplo, aquí tengo la base de datos, allá la borré. Tengo la base de datos del sitio de cómics. Pero aquí voy a tener también la base de datos de... ya. Voy a decirle que continúe, a ver si actualiza. Del sitio web de la florería, ¿no?
Y puedo tener una base de datos de mis clientes y puedo tener una base de datos de contactos. ¿Sí me explico? La que tenemos ahorita es... La del ejemplo que yo les di es esta. Ah, miren que aquí están dos. Es esta. La de la florería, por ejemplo, es esta. Sí. ¿Ya vieron? Entonces, no, gracias. Entonces, si yo voy a trabajar con el sitio web de las flores, entonces voy a querer que se conecte esta base de datos. Si fuera a trabajar con el sitio de los cómics, entonces le diría Sí, que me conecte a este. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, yo le voy a decir ahorita que me conecte a esta, ya apareció. ¿Sale? Entonces, lo único que voy a hacer acá es lo mismo. Agregar esa instrucción mysql-select-db. ¿Ok? Y le voy a poner nada más el nombre de la base de datos a la que voy a conectar, que en este caso es NICTE. ¿Sale? Y creo que esta parte es opcional. Voy a decirle a través de qué canal me voy a conectar. Nosotros ya guardamos el canal en esta variable, en conexión. Entonces le voy a decir que me conecte a través de la conexión. ¿Estamos? Entonces aquí yo ya le estoy diciendo, conéctame y conéctame en particular dentro de las bases de datos a esta, porque es con esta con la que yo voy a trabajar. ¿Estamos? Vamos a actualizar, no va a aparecer un gran cambio aquí, porque no le estamos pidiendo que nada. Bla, 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 tengo un error. To be resource. Creo que en el que había dicho que sí era opcional. Sí, lo voy a eliminar. Vamos a ver. Solo que lo haya escrito mal, no, está bien, ¿no? Vamos a ver. Sí, se llama NICTE. Guardé, sí. Vamos a ejecutar. Ahí está. ¿Sale? Y entonces ya me conecta a esa base de datos. Y entonces sí, ya puedo empezar a enviar consultas a esa base de datos. ¿Sí me explico? ¿Alguna duda hasta